con mi queridísimo Roberto Trad, a quien saludo esta mañana, analizando un fenómeno general en nuestro país, ligado con la impunidad. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, auditorio, Alberto. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Pues tristes, porque hoy es el Blue Monday, es el día más triste del año. Ándale, es el día de mayores suicidios, ¿no? En el mundo. En el mundo, fíjate nada más lo que son las cosas. No creo que lleguemos hasta ese extremo. No, de ninguna manera. Pero, ¿sabes qué? Si nos sentimos muy deprimidos, nos vamos a una panadería y nos compramos unas conchas. Eso. O hacemos eso, una sesión colectiva de lloriqueo. 15 minutos, como dicen los psicólogos. Exactamente, nos echamos una... Pues bueno, ahorita que estamos pareciera que el país está en una especie de terapia de grupo, Qué horror. Con todo lo que nos está sucediendo. Todo. Otra vez las mesas del fin de semana se volvieron a tratar del tema del huachicoleo, ¿no? Sí, otra vez. Y la gran pregunta, Pedro, en las mesas del fin de semana, auditorio, es ¿cuándo van a caer los primeros culpables? ¿Cuándo van a rodar las primeras cabezas? Me parece que en las siguientes 2 semanas incrementará la presión contra el gobierno federal para que comiencen a rodar las primeras cabezas, comiencen a caer los primeros peces gordos y también los primeros peces flacos. Hay un tema, hoy tú lo anunciaste, hoy vamos a hablar de la impunidad. Hay un tema que se quedó pendiente y del que Andrés Manuel fue duramente cuestionado durante la campaña presidencial. Andrés Manuel decía, no vamos a vengarnos de nadie, no va a haber cacería de brujas, no vamos a cazar a los corruptos, etcétera, etcétera. Perdonó al presidente Peña Nieto, perdonó a Salinas, y hoy estas palabras pareciera que lo van a comenzar a alcanzar, porque con todo el tema del huachicoleo y con toda la comunicación que ha hecho el gobierno federal con respecto a esta crisis, nos han estado pidiendo a la sociedad que seamos pacientes, que están resolviendo el problema a profundidad. La sociedad ha reaccionado positivamente en las encuestas, pero sí empiezan las conversaciones en redes, las conversaciones, y sí, yo le llamo sobremesa, pero en realidad la medición real son las conversaciones en redes de cuándo van a comenzar a caer los primeros culpables, cuándo veremos a los grandes directivos de Pemex, a los grandes empresarios que estaban vinculados al huachicoleo, que se beneficiaban también de la mafia del huachicoleo. ¿Cuándo van a empezar a caer los culpables? ¿Cuándo van a empezar a rodar las cabezas? El problema más grave que tiene nuestro país, desde siempre, digamos, por lo menos los últimos 30, 40 años, ha sido la corrupción. Y mientras exista la impunidad, mientras los corruptos sepan que no les va a pasar nada, pues seguirá habiendo corrupción, ¿no? La presión en contra del gobierno para que empiecen a caer los primeros corruptos con el tema del huachicoleo va a incrementar, sobre todo porque en los últimos días pues este tema ya cobró vidas, ¿no? Y lo que tenemos que esperar es si el gobierno va a reaccionar o no. López Obrador ha sido muy consistente en este discurso de que no va a haber venganza, no va a haber detenciones espectaculares. Sin embargo, ya la presión social comienza a verse, y yo sí creo, conociendo cómo trabaja este régimen, que en las próximas semanas veremos rodar la primera cabeza espectacular, veremos cómo pescan al primer gordo, y seguramente estará vinculado al tema del huachicoleo, al tema de la corrupción en Pemex, y no será, digamos, no será un peñanietista, no será un salinista, no será un calderonista, pero sí veremos a las primeras cabezas rodar en las siguientes semanas, estoy seguro. Si no lo hacen así, Pedro, la paciencia de la gente y lo que le están pidiendo a la gente de que esperemos, y de que ahora con el spot, ¿no? Viste que ya tenemos hasta spot en televisión pidiéndonos paciencia. Sí. Pues la paciencia no se va a sostener si no comienzan a caer las primeras
los primeros culpables con respecto al tema del huachicoleo, Pedro. Oye, mi Robert, y fíjate, pues aquí en este programa hablamos al pan pan y al vino vino, ¿no? Entonces, todo se centra en torno a, o gran parte, a dirigencias de Petróleos Mexicanos, entiendas Emilio Lozoya, y ahí podríamos hablar del que sea, ¿no? Del que sea. Pero todo se centra en Carlos Romero Deschamps. Yo creo que el artículo que saca el Reforma el sábado pasado, en donde habla de la historia de este hombre desde que era pretendiente a trabajador de Pemex, que lo rechazaron 5 veces y después fue líder de la sección 35 y de ahí se empezó a hacer viene el quinazo y órale, toma el sindicato completo. Y era un hombre que era ya conocido como golpeador, era un hombre que era conocido como intimidatorio, en todo lo que fuera en contra de él, era un hombre que era conocido como ratero, atrabiliario, atravesado, ratero también de gasolina. Pues ahora el presidente no se va a poder seguir haciendo a un lado y va a tener que poner el dedo en la llaga sobre algo que, dice él, no voy a hacer ningún circo. No, si no queremos que haga ningún circo. Nada más que creo que esto, digamos, si en algún momento detuviera a Carlos Romero Deschamps por 1000 diferentes causas, yo creo que esto volvería a levantar entre nosotros la esperanza de que realmente se va en contra de la corrupción, Roberto. Es correcto. Es más, te diría que en el libro de texto de las alternancias siempre está culpar, y tú lo decías el día de la toma de posesión del presidente López Obrador, la anécdota de las 3 cartas, ¿no? Que le deja el expresidente al nuevo presidente, y la primera carta es: cuando tengas la primera crisis, échame la culpa a mí. Sí. Y ese es el libro de texto de cualquier alternancia. Tienes que denunciar los problemas que te heredó tu antecesor, por supuesto, porque si no, la sociedad te los va a acabar cobrando. Eso lo hizo Salinas con el quinazo, lo recordamos. El propio Ernesto Zedillo lo hace se me fue. El propio Ernesto Zedillo, acusa a Salinas de todo claro, de todo el problema económico que le dejó. El propio, hasta Peña, ¿no? Oye, a la cárcel. Zedillo mete a la cárcel a Raúl. Claro, a Raúl. Eso fue, pues imagínate un hermano de un presidente saliente de México en el bote. Pues eso no fue cualquier cosa, yo creo que fue un evento realmente que habló de una enorme sensatez de parte de Zedillo. Estaba encantado cuando lo metió al voto, yo hablé con él. Así es. ¿No? Bueno, eso le ayuda a Zedillo a construir la percepción de que todo el problema económico fue heredado de su antecesor. El foxismo decide no atacar, no sé si recuerdas. Sí. Yo quiero pedirle al auditorio si recuerda alguna detención espectacular en tiempos de Fox. Yo no recuerdo ninguna. No. Peña sí lo hace. Peña mete a Elvester a la cárcel. Sí. Y ahora estamos esperando a ver si López Obrador reacciona o no reacciona. Yo creo que es cosa de 2 o 3 semanas que veamos la primera detención espectacular en este país. Ojalá y no sea un ratoncito, porque entonces se va a perder una gran oportunidad el presidente López Obrador para hacer lo que, además, pues, lo que tiene que hacer, punto, se acabó, no hay más. Roberto, es lo que le pide la gente, ¿no? Pues sí, pues se lo pedimos todos. Gracias, como siempre, querido Roberto, por... Gracias a ti, Pedro. Que tengan un buen día. Espero que hayan disfrutado la luna roja. Por cierto, no sé si la viste ayer. Sí, pues fíjate que eso creo que fue lo que nos puso en depresión. El verla sangrante no es algo... Gracias, querido. Gracias, Pedro. Buen día, Alberto, y buen día a todo el auditorio. Gracias, Roberto.